A todos. Pues para mí es un gran gusto venir a platicarles el día de hoy acerca de cómo estamos en la resistencia antimicrobiana en el mundo y en México, ¿no? Traigo un poco de información acerca de eso. Agradezco a Maribel por la invitación a participar en este foro, a el Consejo Consultivo y pues, a todos los organizadores por la invitación para participar. Primero quisiera empezar platicándoles acerca de ¿qué es esta resistencia antimicrobiana? Creo que tenemos varios estudiantes de medicina, valdría la pena revisar algunos detalles acerca de la resistencia antimicrobiana. Entonces, primero es cuando las bacterias se adaptan y crecen en presencia de antibióticos, entonces estamos viendo aparición de resistencia que va ligada a la frecuencia del uso de antibióticos. Se puede propagar en forma muy rápida, impredecible, y esto puede ser también a través del intercambio de material genético entre diferentes bacterias. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una bacteria se vuelve resistente? Hay varias estrategias, ¿no? Primero, las bacterias son seres vivos, entonces vemos aquí cómo los antibióticos se fijan a un receptor para actuar. ¿Sí? La bacteria entonces llega y se fija. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar cuando la bacteria muta? Puede haber mutación del receptor, entonces la bacteria pues ya no se puede, el antibiótico ya no se puede pegar a la bacteria. También puede ser que haya una modificación del antibiótico, entonces cepas que son resistentes fabrican enzimas que modifican la molécula del antibiótico. Hay impermeabilidad de la membrana, cierra sus poros y ya no puede entrar. O hay bombas que sacan el antibiótico fuera de la bacteria. Entonces, las bacterias tienen todas estas formas de volverse resistentes. Y, por ejemplo, si una bacteria, tenemos una bacteria que no es resistente, ¿no? En este caso. Entonces, las bacterias se van multiplicando. Pero si les damos un antibiótico que es adecuado, las bacterias se mueren y entonces la persona recobra la salud. Pero, ¿qué pasa cuando una bacteria es resistente? Vean ustedes esta bacteria que tiene este marcaje rojo, estas bacterias se van multiplicando y siguen extendiéndose y siguen causando enfermedad en la persona enferma. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros abusamos de los antibióticos y utilizamos antibióticos de muy amplio espectro cuando no es necesario? Vean ustedes, si tenemos una población bacteriana y resulta que esta roja es una bacteria que tiene mutantes resistentes preexistentes. Todas estas bacterias, si utilizamos antibióticos, por ejemplo, sabemos que todos estamos colonizados con muchas bacterias, tanto el tracto respiratorio, gastrointestinal, todo nuestro cuerpo tiene bacterias. Pero muchas de esas bacterias nos ayudan a mantener un equilibrio y a que no haya infecciones. Entonces, ¿qué pasa si nosotros usamos antibióticos cuando no es necesario? O sea, por ejemplo, infecciones respiratorias que la mayoría son virales, infecciones gastrointestinales que no necesitan antibiótico. Lo que estamos haciendo cuando usamos antibióticos, en el caso de que no sea necesario, pues una población bacteriana que tenga mutantes, entonces todas las bacterias que son sensibles se mueren y entonces se quedan solamente estas bacterias mutantes resistentes que van creciendo, van incrementando y ocupan el nicho de las bacterias que son sensibles. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros cuando utilizamos antibióticos en forma indiscriminada y es la presión de selección que se genera con el uso inadecuado de antibióticos. Además de el uso inadecuado de antibióticos, que ya hablamos de esto aquí en el exceso de prescripción, los pacientes, por ejemplo, que toman tratamientos que se empiezan a sentir bien, dicen, no, ya me siento bien y lo dejan de tomar. Entonces, ahí quedan algunos nichos bacterianos y estos crecen y generan también resistencia. El uso de antibióticos en la cría de ganado y pescado, el control inadecuado de infecciones en hospitales y clínicas, la falta de higiene y saneamiento deficiente. Ahorita hablaban todos los doctores que me precedieron sobre el lavado de manos, como algo tan sencillo como el lavado de manos puede prevenir la aparición de estas resistencias y, bueno, sobre todo esta parte que cada vez tenemos menos desarrollos de antibióticos y de nuevos antibióticos para estos gérmenes que son multiresistentes. Un ejemplo del mal uso de antibióticos. Bueno, sabemos que las infecciones respiratorias agudas son de las principales causas de
de atención, ¿no? Entonces, en el 2019 fue la número 1. Y pues vean, este es un estudio que hicimos en niños que tenían infecciones respiratorias agudas en el estado de Veracruz, y lo que encontramos es que el 70% son virus. Entonces, nuevamente este es como un ejemplo para decirles la mayoría de los gérmenes que causan infecciones respiratorias son virus. ¿Qué necesitamos para esto? Pues puro tratamiento sintomático. Si tiene fiebre, darle paracetamol. Si tiene muchas molestias de congestión, darle algún antihistamínico. Pero en realidad estos estudios lo que nos muestran es que la mayoría son virus. Este es un estudio de la que tiene varios países, ¿sí? Entre ellos México, y vean cómo México, esto es en adultos, vean cómo en México el 62% de los casos también es virus, ¿sí? Esto es en 553 pacientes mayores de 60 años con una enfermedad moderada grave, y en adultos también los virus son una causa muy importante de infección. Entonces, no porque tengan síntomas respiratorios hay que darles antibióticos siempre. La capacidad de las bacterias de desarrollar mecanismos para evadir el efecto de los antibióticos, a los cuales eran previamente susceptibles, se denomina la resistencia bacteriana. Y esto se detectó casi al mismo tiempo del descubrimiento de los antibióticos. Y esto es un gran problema de salud pública. Como saben ustedes, también los viajes, el comercio, la migración humana, todo esto tiene que ver con la transmisión de la resistencia antimicrobiana. Y bueno, pues también en los animales que se utilizan a veces antibióticos para crecimiento, engorda y para evitar infecciones. También animales, por ejemplo, las aves o el ganado, ¿sí? En productos alimentarios destinados a consumo humano, también se puede favorecer la resistencia antimicrobiana. Entonces, desde que empezamos con tratamiento de herbolarias o la penicilina o en la era dorada del 1940, pues ya empezamos a tener descripciones de bacterias resistentes. Pero después hay en las bacterias multidrogo resistentes, extensamente resistentes y pandrogo resistentes. Entonces, estas son las infecciones intratables. Esto es a partir de 2013 que empezamos a ver todas estas bacterias que son extensamente resistentes y que no hay antibióticos que puedan tratar estas bacterias, y es uno de los riesgos a los que nos estamos enfrentando. Y vean cómo en esta tabla podemos ver que desde que se descubrieron las primeras antibióticos, que fue la penicilina en 1940, ya teníamos resistencia identificada desde la introducción de su utilización, ¿no? Por ejemplo, penicilina desde 1943 se empezó a utilizar, y en 1940 pues, ya se había detectado resistencia por parte del estafilococo aureus, ¿no? Y así podemos ver streptomicina, cloranfenicol, pero vean, por ejemplo, linezolid, que se introdujo en el 2000, se descubrió en el 2000, y para el 2001 ya teníamos también resistencia. Entonces, esto es una cuestión biológica y evolutiva. Las bacterias aprenden a desarrollar la resistencia en el momento en que están en contacto con los antibióticos. Entonces, por eso es tan importante estos programas de control de antibióticos y del uso adecuado de los antibióticos. Hay muchas determinantes para la aparición y diseminación. Por un lado, las características básicas del microorganismo, por ejemplo, la evolución genética, la capacidad de sobrevida, la biota comensal, la falta de detección en laboratorio, y también por parte del médico y las prácticas de prescripción, el patrón de uso de antibióticos, la diversidad en la prescripción de antibióticos, el entrenamiento y conocimiento para prescribir antibióticos y prescripción por usos industriales. Entonces aquí es muy importante, sobre todo a todos los estudiantes de medicina, justamente hacer énfasis e hincapié en que no porque utilicen antibióticos de amplio espectro el paciente ya se va a curar. Al contrario, estamos favoreciendo la generación de estos genes de resistencia, estas bacterias resistentes. Por otro lado, otro determinante son las características de la población, donde hay migración, viajes internacionales, susceptibilidad del huésped a las infecciones, demanda de antimicrobianos por creencias populares.
¿Cuántas veces no llegan los pacientes al consultorio o las mamás con sus hijos y dicen, no, es que tiene una infección de la garganta y no me voy hasta que no me dé un antibiótico, ¿no? Entonces aquí es mucho la parte del médico de explicarle y convencer al paciente y a la madre de que pues muy probablemente sea una infección de tipo viral que no necesita un antibiótico y pues que hay que estarlo vigilando muy estrechamente, ¿no? Y el índice de transmisión de infecciones. Y por otro lado también otro determinante son las políticas y regulación del cuidado de la salud, las políticas de salud pública, las actividades promocionales por la industria. ¿Cuántas veces no llega la industria farmacéutica al consultorio y entonces nos dicen, no, es que acaba de salir este antibiótico, es buenísimo, utilícenlo, pero entonces hay que tener cuidado porque a veces estos pueden ser antibióticos de muy amplio espectro y entonces generar todos los mecanismos que ya expliqué previamente. Y el desarrollo tecnológico. Ya hablaron de esto un poco. El director había mencionado que hay 700,000 personas que mueren de infecciones por bacterias resistentes en el mundo y para el 2050 pueden causar muerte en 10 millones de personas con un costo de 100,000 millones de dólares. Y podemos llegar a la era posantibiótica como antes de 1940, cuando en esos entonces pues las bacterias no eran susceptibles de tratamiento porque no existía ningún tratamiento. Entonces podemos llegar a ese punto en ese momento, ¿no? Entonces esta gráfica nos está enseñando cómo está la mortalidad por 10,000 personas y vean cómo en Norteamérica, pero sobre todo en África, vean son 4,150,000 y en Asia 4,730,000 personas que mueren por estos problemas de resistencia antimicrobiana. ¿Cuál es el efecto de la resistencia antimicrobiana? Pues que hay un gran impacto en la morbilidad, en la mortalidad de las infecciones bacterianas. Hay muy pocas opciones de tratamiento y bueno, estos antibióticos que han salido al mercado, pues casi todos son del mismo grupo, o sea, no se ha descubierto un grupo nuevo de antibióticos, todos son del mismo grupo que les agregan un inhibidor de beta-lactamasas o de carbapenemasas o de alguna de las enzimas que pueden causar esta resistencia, pero tienen muy poca resistencia contra las que son multidrogo resistentes o que tienen una resistencia extensa. Y bueno, pues el problema es que justamente con esto la mortalidad puede ser hasta el 50%, sobre todo en infecciones que son graves. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030 de la Organización Panamericana de la Salud justamente tiene que ver con muchas cosas de resistencia antimicrobiana, por ejemplo, fin de la pobreza, afecta la pobreza porque el porcentaje de resistencia es mayor en esta población, hay ausencia de tratamiento accesible, no tenemos acceso al tratamiento, hambre cero, que es el número 2, enfermedades intratables en animales, amenazando la producción sostenible, salud y bienestar, los antimicrobianos son fundamentales para todos los sistemas de salud, agua limpia y saneamiento, que sería el número 6, que es el objetivo número 6, y aquí vemos que los residuos de antibióticos de hospitales, compañías farmacéuticas y agricultura pueden contaminar el agua, el trabajo decente y crecimiento económico, y bueno, pues se predice que para el año 2050 serán 120,000 millones de dólares. Y para el objetivo 12, producción y consumo responsable, para la contención de la resistencia es muy importante balancear el acceso a la innovación, la conservación de los antimicrobianos y sobre todo esto, ¿no? Se requiere asociaciones multisectoriales como como ejemplo, pues este foro que tiene que ver con muchas asociaciones, con muchos sectores de la población. Se realiza el Plan de Acción Mundial de la Resistencia Antimicrobiana y lo que dice este plan en el 2017 por parte de la Organización Mundial de la Salud es que el uso de antibióticos está aumentando considerablemente. Los antibióticos se utilizan mucho en animales sanos para prevenirse enfermedades y para potenciar crecimiento, y también se utilizan en agricultura, crías de peces y mariscos con fines comerciales. Pues esos son grandes desafíos porque causan un problema de resistencia antimicrobiana importante.
Por otro lado, también tenemos al personal de salud, que es fundamental en la conservación de la capacidad de los medicamentos, porque la prescripción inadecuada tiene que ver con que no tienen la información actualizada, no identifican bien el tipo de infección, ceden ante la presión de los pacientes para prescribir antibióticos o hay beneficios económicos. Entonces es súper importante la higiene, control y prevención de la infección en los hospitales, ya que esto evita la propagación de las infecciones. Entonces, lo que se sabe es que desde 1987, desde 1987 no se había descubierto ningún tipo de antibiótico y pues los que estaban en fase de desarrollo no bastaban para enfrentar este reto. Entonces, pues es súper importante también y bueno, últimamente a partir de 2017 ya se empezaron a tener ciertas estrategias y dar financiamiento para el desarrollo de nuevos fármacos o de nuevas estrategias en cuanto a tratamiento. Y entonces, pues una de las cosas que también dice en este Plan de Acción Mundial es que se necesitan nuevas tecnologías para prevenir, diagnosticar y tratar las infecciones resistentes. Entonces, este plan de acción global tiene 5 objetivos principales. Mejorar la conciencia y comprensión de la resistencia a los antimicrobianos a través de comunicación efectiva. El objetivo 2 es fortalecer el conocimiento basado en evidencia a través de vigilancia e investigación. El 3 es reducir la incidencia de infección a través de saneamiento efectivo y medidas de prevención. El 4 es optimizar el uso de medicamentos en salud humana y animal. Y el 5 es desarrollar modelos sostenibles de inversión. Entonces, con todo esto, hay una serie de medidas y una lista de patógenos y recomendaciones del grupo de expertos, donde se dan medidas de control, programas de gestión de antibióticos, educación en hospitales y comunidades y medidas para asegurar el acceso equitativo de los antibióticos. Entonces, en el 2017 fue publicado estos patógenos prioritarios que ellos consideraban que eran críticos. Por un lado, el Acinetobacter baumannii, que es resistente a carbapenemes, Pseudomonas resistente a carbapenemes y enterobacterias resistentes a carbapenemes y de tercera generación. Con prioridad alta tenemos Enterococcus faecium, resistente a vancomicina, Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, Helicobacter, Campylobacter, Salmonella y Neisseria, que son resistentes a fluoroquinolonas, claritro y tercera generación. Y por otro lado tenemos de prioridad media el Streptococcus pneumoniae, que no es susceptible a penicilina, Haemophilus influenza resistente a ampicilina y Shigella resistente a fluoroquinolonas. Se hace una revisión de estas bacterias resistentes y entonces en el 2024 la Organización Mundial de la Salud hace algunos cambios en cuanto a la priorización de las bacterias multiresistentes basadas en toda la vigilancia epidemiológica que se ha hecho respecto a las bacterias y vean cómo algunos bajan, otros suben del lugar, pero bueno, en crítico siguen estando las enterobacterias que son resistentes a carbapenemes y a cefalosporinas de tercera generación, el Acinetobacter baumannii, los micobacterias. En el grupo de prioridad alta está Salmonella, Shigella, Enterococcus, Pseudomonas, Neisseria, y en el grupo de prioridad media, Streptococo del grupo A, el Pneumoniae, el Haemophilus y el Streptococo del grupo B. Entonces, cuando hablamos de la categoría de multiresistencia, es cuando una bacteria no es sensible, al menos a un agente en 3 o más categorías de antimicrobianos. Cuando hablamos de XDR, que es la resistencia extrema, cuando no es sensible al menos a un agente en todas las categorías, excepto en 2 o menos. Y cuando hablamos de panresistencia o PDR, que es lo que vamos a ver referido pues, muy seguramente durante todo este foro, pues la panresistencia es que no es sensible a ninguno de los agentes en todas las categorías de antibióticos. Entonces ahí es donde decimos que podemos llegar a la era preantibiótica, ¿no? Cuando realmente no había nada para tratar estas infecciones. Y bueno, los no multiresistentes incluyen aislamientos no sensibles de al menos un antibiótico en 2 categorías de antibióticos.
¿Cuáles son los patógenos XDR? Enterobacterias, Acinetobacter y Pseudomonas aeruginosa. Los resistentes a meticilina son el EMER, bueno, estos son todos los patógenos resistentes que se han encontrado, sobre todo del grupo ESCAPE, que se asocian a enfermedades nosocomiales. Estos son los de prioridad del 2024 que ya habíamos dicho. Y podemos ver aquí el panorama mundial de la resistencia bacteriana. Veamos cómo en América Latina pues tenemos con estafilococos hasta 46%, Klebsiella 37%. Vean cómo la resistencia a estos gérmenes es muy alta. Y en el caso de México, aquí vemos de Staphylococcus aureus resistente a meticilina 42%, Klebsiella 22%, Pseudomonas enterobacter. Entonces hay diferentes niveles de vigilancia a nivel mundial, regional, nacional e institucional. Y aquí podemos ver algunos de los porcentajes de resistencia y bueno, los países que reportan a este sistema. Y aquí se ve cómo hay resistencia, vean, aminoglucósidos incluso hasta el 60-70%, a carbapenem incluso hasta el 80-90%, ¿sí? De la Acinetobacter en torrente sanguíneo. La E. coli también, cefalosporinas de tercera hasta 40-50%. Klebsiella pneumoniae en torrente sanguíneo a tercera generación, que es lo que estábamos hablando hace un momento, 60-70%. Salmonella también tenemos resistencia a fluoroquinolonas hasta en un 30%. Streptococcus pneumoniae en torrente sanguíneo hasta contra penicilina 30% y contra trimethoprim más o menos un 30%. E. coli, Staphylococcus aureus en torrente sanguíneo a cefalosporinas de tercera generación un 40% aproximadamente y Salmonella, ¿no? Shigella. En infecciones de vías urinarias, vean cómo también E. coli es altamente resistente, cefalosporinas de tercera generación hasta un 50%, y a fluoroquinolonas también la resistencia puede llegar, o sea, en promedio es como del 40%, pero puede llegar hasta el 90%. Entonces tenemos un problema de resistencia de E. coli en las infecciones de vías urinarias muy grande, igual que la Klebsiella. Entonces, los que se ha visto de cambios en la RAM del 17 al 20 es que un 15% de incremento fue observado para meropenem y cefalosporinas de tercera, ciprofloxacina salmonella y acitromicina Neisseria gonorrea. En Latinoamérica tenemos la red Labra, ¿sí? Que hay patógenos que son estos patógenos bajo vigilancia, pero bueno, se quedó en el 2017 y después ya no tenemos datos. Y aquí se puede ver como en todas las gráficas, tanto Klebsiella, carbapenems y todo, pues es sumamente resistente, ¿no? Y en México aquí lo que podemos ver es que también tenemos resistencia a muchos antimicrobianos, por ejemplo en México, como a penicilina, Streptococcus pneumoniae ha incrementado importantemente la resistencia hasta un 45%, a trimethoprim también ha ido incrementando y a cefalosporinas de tercera generación también. Aquí tenemos estos estudios del grupo del doctor Santos y de la doctora Alcántar Curiel en 3 hospitales del país, donde vemos cómo hay resistencia a cefalosporinas de tercera generación hasta el 70% aproximadamente, y de Acinetobacter baumannii, como hay un incremento hasta 70% en un estudio en Monterrey. Tenemos por parte de la Estrategia Nacional contra la Resistencia de los Antimicrobianos, la ROBE, pero sin embargo, si ustedes ven lo que ellos detectan, son infecciones asociadas a la salud, pero no se detectan la resistencia antimicrobiana. O sea, no sabemos cuáles son las bacterias, cómo están las bacterias, qué tipo de bacterias y cómo está la resistencia antimicrobiana. Eso no se conoce muy bien, solamente se sabe cuáles son las infecciones asociadas a la atención a la salud. Pero entonces, ha habido varios esfuerzos por parte de investigadores mexicanos para hacer estos estudios. Entonces aquí hay un estudio que se publicó que le llaman el estudio SMART, ¿sí? Que fue en el 2002 en todo el mundo, y aquí participaron 2 hospitales generales, 2 institutos de salud de México, y vean cómo tenemos incremento en los gram negativos, también E. coli, Klebsiella pneumoniae, hasta un 54 y 39% productores de beta-lactamasas, cefalosporinas de tercera y quinolonas, digo, son muchos numeritos, pero
lo que quiere decir es que la susceptibilidad es sumamente baja a estas tres. Infecciones intraabdominales, ertapenem, imipenem y amikacina fueron los que conservaron susceptibilidad antibacteriana, todos los demás no. También para infección de vías urinarias, solamente carbapenem y amikacina, todos los demás fueron resistentes. Y por otro lado, en México tenemos dos redes que están haciendo vigilancia epidemiológica y que pues aquí hay algunos participantes, aquí está el doctor Franco, ¿no? Que participan en BIFAR y también participa en PUCRA y participa en todos lados. Gracias. Entonces, esta es una red temática que fue impulsada por la doctora Elvira Garza del Hospital Universitario de Monterrey. Entonces, son 47 centros en 22 estados donde aquí se hacen una vigilancia microbiológica y están viendo cuál es la resistencia, ¿no? Entonces, son todos estos hospitales. Aquí lo que están reportando son 22.943 aislamientos en un periodo de 6 meses. Y vean cómo la resistencia a carbapenem en E. coli es menos del 3%, 12% para Klebsiella y Enterobacter. Pseudomonas aeruginosa ya tiene un 40% de resistencia a carbapenem y 19% para piperatazo. Y Acinetobacter baumannii tiene más de 50% de resistencia a cefepima, ciprofloxacina, meropenem y piperatazo. O sea, vean cómo ya tenemos un problema de resistencia antimicrobiana en estos 47 hospitales muy alto y muy importante. Staphylococcus aureus, meticilina resistente y enterococo es 23 y 21%. Y Acinetobacter tiene la mayor multiresistencia, que vemos aquí la CMDR, que es 53%, seguida de Klebsiella y E. coli con 22 y 19%. Los gram negativos en infección de vías urinarias, Acinetobacter tiene 68% de resistencia a todos los antibióticos y Enterobacter cloacae la mayor resistencia a carbapenem. En hemocultivos, el que tiene más alta resistencia es Acinetobacter baumannii y amikacina fue la única que mostró resistencia menor del 70%. Y bueno, hay varios genotipos que están relacionados con esto. Hay resistencia antimicrobiana también en gram positivos en 10 años. Esta es la evolución en todos estos y podemos ver que hay una alta resistencia. Y la red PUCRA. La red PUCRA es otra que coordina el doctor Samuel Ponce de León, que estuvo hace un momento con nosotros en la inauguración, y es una red que se está coordinando desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta es una primera publicación que incluye a 20 hospitales del país con estas mismas bacterias ESCAPE. Y entonces aquí podemos ver cómo hay pues resistencia a muchos de estos, pero todavía afortunadamente ertapenem, meropenem, piperatazo y amica siguen teniendo actividad antibacteriana. Y aquí Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter, aquí podemos ver el número de cepas que son resistentes, el porcentaje que vean ustedes es más o menos del 44, 68%, 40, 60, 47, a cipres de 70%. Entonces, sumamente alta la resistencia a Acinetobacter baumannii y de estafilococos es de 20%, ¿no? Entonces, en el caso de E. coli, el 90% de los aislamientos son resistentes a cipro, a cefalosporinas y trimetoprim. Entonces, vean, más del 50%. Entonces, cuando nosotros le damos tratamiento a un paciente con infección de vías urinarias y le damos alguna de estas opciones, pues nos estamos echando un volado, ¿no? De que tal vez se cure, tal vez no. Y por otro lado, también está la red GIVEVAC, que es el Grupo Interinstitucional para Vigilancia de Enfermedades Bacterianas prevenidas por vacunación, que lidera la doctora Gaby Echaniz en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y aquí ella hace todos los serotipos de enfermedad invasiva por neumococo, ¿sí? Entonces, aquí busca los diferentes serotipos que han estado en el Programa Universal de Vacunación en México. Y bueno, estos podemos ver que hay resistencia a estos serotipos y sobre todo en aquellos que tienen meningitis, tienen 61% de resistencia y los no meningitis resistente 12%. Y bueno, pues como conclusiones, la RAM es un problema grave de salud pública mundial. Estos gram negativos multidrogo y extensamente resistentes son prevalentes en el mundo y en nuestro país con graves consecuencias económicas y en la salud. E. coli y Klebsiella son los patógenos más frecuentes con alto nivel de resistencia.
Acinetobacter baumannii pandrogo resistente es un problema creciente de salud pública global. La resistencia de neumococo y estafilococos va en incremento. Neumococo no meningitis aún tiene sensibilidad a penicilina, pero hay una resistencia en meningitis de hasta el 75%. Y entonces es súper importante conocer estos patrones de resistencia locales para hacer un buen uso de los antibióticos. Muchas gracias.